Buenas noches, estimados colegas. Les doy la bienvenida a este nuevo directo. Antes de iniciar, quiero agradecerles por la gran acogida que le han dado a este espacio en 2 directos anteriores. Es un honor presentarme en este espacio y poder transmitirle información valiosa que los ayude a ejercer su rol docente en este reto que se nos ha propuesto con la emergencia sanitaria que estamos viviendo hace más de 2 meses. Mi nombre es Julio Acuña. Soy profesor y especialista pedagógico de la Dirección de Formación Docente en Servicio, y en nombre del Ministerio de Educación quiero agradecerles por el liderazgo con el que han asumido este desafío y el entusiasmo que muestran por aprender más sobre las particularidades de nuestro rol como docentes en la modalidad a distancia. Hoy vamos a conversar sobre la retroalimentación, su relación con la evidencia de aprendizaje en el proceso de enseñanza e importancia para el progreso de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Hemos elegido este tema con base en el análisis de las dudas y sugerencias dejadas por ustedes mismos en la caja de comentarios de los directos anteriores. Entendemos que se debe a que la retroalimentación es parte fundamental para el desarrollo de nuestro rol como mediadores del aprendizaje con los estudiantes y que podría resultar complejo por este tipo de modalidad. Entonces, para desarrollar el trabajo del día de hoy, vamos a reflexionar en torno a algunas interrogantes. 1. ¿En qué consiste la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa? ¿Por qué es importante en esta coyuntura para el logro de los aprendizajes? 2. ¿Cómo recojo las evidencias? Esas evidencias de aprendizaje tanto en los escenarios con conectividad como sin conectividad. 3. ¿Cómo analizo las evidencias producidas por nuestros estudiantes? Y 4. La retroalimentación. ¿Cómo realizar la retroalimentación en entornos con conectividad y sin conectividad? Muy bien, vamos a ver entonces en qué consiste la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa y por qué es importante en esta coyuntura para el logro de los aprendizajes. Un primer aspecto que tenemos que tener en cuenta en términos de evaluación es que se enfatiza la evaluación formativa, enfocando los esfuerzos de los estudiantes mediante los mecanismos disponibles durante la etapa a distancia. En este caso, la retroalimentación formativa juega un rol muy importante en la evaluación para el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a ver, cuando estemos conversando ahora sobre la retroalimentación, ustedes se van a dar cuenta que estamos relacionando mucho con la resolución viceministerial 093 y la resolución viceministerial 097. De alguna manera también tocamos la RBM 094, pero también de hecho tenemos que enfatizarnos en lo que nos marca el Currículo Nacional de Educación Básica respecto a la retroalimentación. Muy bien. ¿En qué consiste entonces la retroalimentación? Consiste en devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación es eficaz cuando los estudiantes saben qué se espera que aprendan y cuáles son los criterios bajo los cuales serán evaluados sus evidencias. Es importante precisar que desarrollamos una evaluación para aprender. Ojo lo que estamos señalando, por favor. Desarrollamos una evaluación para aprender, evaluación para el aprendizaje. En la retroalimentación se observan las actuaciones y o producciones del estudiante que va a ser evaluado, que se va a valorar su trabajo. Se identifican sus aciertos, errores recurrentes, los aspectos que más atención requieren y a partir de ello se brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar su aprendizaje. Es decir, el docente va a construir con el estudiante un conjunto de elementos que le permitan a él reflexionar sobre cómo aprende y qué está logrando y qué necesita aún. Entonces, el objetivo de la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa
es ayudar al estudiante a comprender sus modos de aprender, a valorar sus procesos y resultados y a autorregular su aprendizaje. En ese sentido, la retroalimentación contribuye a la construcción de la autonomía a través de esos procesos de reflexión que motiva a los estudiantes a resolver problemas, crear nuevas producciones, replantear sus trabajos, aprender a identificar sus estrategias de aprendizaje, identificar sus logros y necesidades, así como a desarrollar de manera consciente una autoevaluación de lo que aprende y cómo aprende. Hemos señalado 3 puntos muy importantes que nos tienen que llevar hacia la reflexión y quiero compartir con ustedes ahora una pequeña presentación. Decíamos entonces que un primer elemento es que el estudiante pueda comprender sus modos de aprender y valorar lo que logra. Esto va a suceder cuando el docente acompaña al estudiante, brinda orientaciones en un proceso de reflexión sobre cómo está aprendiendo y lo que logra con este aprendizaje. Otro elemento sobre los aportes y la retroalimentación en el aprendizaje del estudiante, decíamos que es el autorregular su aprendizaje. La retroalimentación ayuda al estudiante a autorregular su aprendizaje. Esto sucede cuando el docente orienta al estudiante a hacer una reflexión explícita sobre cómo aprende, las dificultades que tiene para aprender, el ritmo de su aprendizaje, los tiempos que le lleva a aprender. Entonces, ahí estamos hablando que el estudiante va a identificar las necesidades de soporte y estrategias para mejorar su aprendizaje. Ese andamiaje es el andamiaje que se construye al lado del docente, cuando el maestro y la maestra, y yo sé que muchos de ustedes ya lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien, cuando ustedes le proporcionan, le brindan orientaciones al estudiante, están ayudándoles a construir un andamiaje para autorregular su aprendizaje. Y tercero, la retroalimentación contribuye a la construcción de la autonomía. Esa autonomía que se busca y que es parte, ojo, de una de las competencias transversales del currículo nacional. Esa autonomía se va a ir dando con la mediación del docente en el proceso de aprendizaje. Es muy importante para desarrollar a los estudiantes la construcción de su autonomía, cómo el docente va a construir también una identidad en el entorno remoto, en la educación a distancia. Así como cuando vamos al aula y nos presentamos el primer día de clases y vamos planteando una identidad en la clase presencial, en la acción remota, en la retroalimentación, en la mediación docente que hace con el estudiante, también estamos construyendo una identidad de docencia en la mediación propia. Y esto contribuye a la construcción de la autonomía en el estudiante. Imagínense ustedes a nuestros estudiantes en estos contextos, en esta situación actual, donde recibe a distancia los retos y desafíos pedagógicos que tiene que resolver. El estudiante pone en práctica entonces sus competencias, utiliza sus saberes previos y sus estrategias para resolver problemas y enfrentar estos retos pedagógicos que cada día le vamos proponiendo. Tenemos que tener en cuenta que no solo nosotros hemos cambiado de entorno de aprendizaje, también lo ha cambiado el estudiante, y entonces ese estudiante, en ese contexto de ir reconociendo cómo aprende, de autorregular su aprendizaje y de ir contribuyendo a través de la retroalimentación a la construcción de su autonomía, es que estamos buscando el aprendiz autónomo. Y para ello yo quiero más bien citar, porque es una propuesta que ya está trabajada, de una autora que nosotros conocemos, Rebecca Anijovic. Anijovic nos dice que las características de un aprendiz autónomo tienen que ver
con que ese aprendiz logra desarrollar en sí mismo una imagen positiva para sí. Identifica sus necesidades de aprendizaje, sabe qué necesita y puede pedir entonces ayuda. Establece objetivos, utiliza estrategias efectivas. Y eso es claro, ojo, colegas. En este entorno remoto, el estudiante recibe las orientaciones, sea por la transmisión radial, la TV o la plataforma digital, pero él es quien va a utilizar las estrategias efectivas para lograr los objetivos que se plantean. Y en ese contexto va a optar por diferentes alternativas en su actuación. Él es el que decide la actuación que va a optar para poder resolver. Planifica el camino más efectivo, autorregula su aprendizaje, comprendiendo su ritmo, sus capacidades, sus fortalezas, sus debilidades. Administra su tiempo, solicita la colaboración con los otros y de los otros. Ahí entramos muy fuerte nosotros como maestros y maestras. Las orientaciones que nosotros brindamos, lo que nosotros vamos dando como retroalimentación, le va a ayudar al estudiante. Pero seguro también va a solicitar la colaboración del papá, de la mamá o de la familia que está más cercana. Está aprendiendo sin un control externo, porque estamos hablando de la autonomía, del aprendiz autónomo. Tolera situaciones de incertidumbre, y seguro que sí. Seguro que mira la tarea, la actividad que le planteamos, el reto, el desafío que le estamos proponiendo, y pues hay incertidumbre en él. Pero esa autorregulación en su aprendizaje y esa autonomía la cual nosotros, cada uno de ustedes está propiciando, le permite tolerar esa incertidumbre y resolverlo. Y ir hacia nuevas experiencias, y esas nuevas experiencias definitivamente lo va a llevar también al estudiante a poder resolver la tarea de manera exitosa, a revisar lo que hace, a modificar lo que hace y a plantearse nuevas estrategias. Pero todo ello, todo ese aprendizaje autónomo nos lleva al alto desarrollo del pensamiento crítico. Hemos visto entonces, colegas, cómo es que el estudiante, a través de la retroalimentación, identifica sus modos de aprender, autorregula su aprendizaje y va construyendo su autonomía en el aprendizaje. Bien, maestros y maestras, vamos a pasar ahora a cómo recojo y analizo las evidencias producidas por nuestros estudiantes. Y esa es una pregunta que siempre nos plantean. Dicen, ¿cómo vamos a recoger, maestro, esas evidencias? Y una pregunta que está mucho más latente es la periodicidad del recojo de las evidencias. En ese caso nos dicen, ¿debemos recoger las evidencias todos los días? ¿Debemos recoger las evidencias de manera interdiaria, una vez a la semana, a la quincena, una vez a mes? La periodicidad del recojo de evidencias depende de las necesidades de aprendizaje del estudiante. ¿Cuáles son esas necesidades de aprendizaje que hemos identificado en el estudiante en relación a la competencia o a las competencias que estamos trabajando? También tenemos que tener en cuenta los medios de comunicación con los que cuentan las familias de los estudiantes, así como los acuerdos que seguro todos ustedes ya establecieron previamente con las familias, brindándoles orientaciones de cómo se va a organizar el envío y el recojo de las evidencias. Por supuesto, en la medida de las posibilidades, utilizando mensajes de textos, aplicativos como el WhatsApp, el Hangouts, los correos, etc. Ese elemento de cómo y cuándo recojo evidencias, tendríamos que ir viéndolo punto por punto. Vamos a ver una presentación más y vamos a ver. Les decía yo entonces que un primer elemento para identificar esa periodicidad en el recojo de evidencias tiene que ver con las necesidades de aprendizaje del estudiante en relación a la competencia o competencias que está trabajando. Un segundo elemento son los medios de comunicación con los que cuentan las familias y los estudiantes.
los acuerdos que se han establecido previamente y las orientaciones que ustedes brindan a las familias para organizar el envío de esas evidencias. No se olviden que nuestro rol como mediador, como experto, como facilitador del aprendizaje, se da en esa relación, no solo con la familia, sino también en la relación que vamos construyendo hacia el estudiante. Un tercer punto tiene que ver con la dosificación, que depende de hecho del proceso de aprendizaje y avances del estudiante. Se recomienda dosificar el recojo de evidencias, teniendo en cuenta que no todo producto de los estudiantes se constituye en una evidencia de aprendizaje, sino que hay momentos que se fijan después de un proceso de aprendizaje en el cual los estudiantes han tenido varias oportunidades de desarrollar sus competencias y capacidades en diversas situaciones. Luego de ello, se va recogiendo sus evidencias de aprendizaje. Ahí yo quiero resaltar algo. No todos los productos de los estudiantes se constituyen en una evidencia de aprendizaje. Y hay que diferenciar, maestros y maestras, qué es la evidencia de aprendizaje. En algunos casos todavía, muy poquitos, muy pequeños felizmente, algunos maestros van recolectando las fotos de sus estudiantes cuando están trabajando o conversando con su papá, con la mamá o cuando está leyendo el libro, ¿no? Esas son evidencias de las acciones que está haciendo el estudiante, pero no necesariamente son evidencias de aprendizaje que nos van a ayudar a ver el logro que está teniendo en relación a la competencia que estamos trabajando. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta en el cómo y cuándo recoger evidencias tiene que ver con los acuerdos que vamos tomando respecto a la institución educativa. No se olviden que también en el trabajo colegiado, en el entorno con todos los maestros y maestras, tomamos acuerdos de esa periodicidad, de cuándo se va a recoger, en qué momento se va recogiendo esas evidencias de aprendizaje, y habría que tenerlo en cuenta ahí, ¿no? Hay que considerar que durante la etapa de aislamiento social podemos emplear las mismas actividades que se proponen en la estrategia Aprendo en Casa, o también adecuarlas, y que los productos que elaboran los estudiantes son a la vez las evidencias que se emplean para obtener información del progreso de las competencias para evaluar. Tengamos en cuenta como criterio que cuando adecuamos o hacemos modificaciones en el reto, las actividades y evidencias de la estrategia, lo que no implica es aumentar actividades. Recordemos que la educación a distancia es diferente a la presencial. Realizar las actividades para nosotros y para los estudiantes demanda de mayor tiempo por el uso de los medios y la disminución de cantidad de interacciones. Entonces, para el recojo de las evidencias, es importante que estas decisiones se tomen primero pensando en las necesidades y características de aprendizaje y de las competencias de los estudiantes. Ese es un elemento vital que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo es que los estudiantes están avanzando en el desarrollo de la competencia? Un segundo aspecto está en relación al acuerdo, eso ya lo dijimos, que han tenido ustedes con las familias de los estudiantes para recoger y para enviar esas evidencias. Y lo tercero tiene que ser el acuerdo tomado de manera colegiada a nivel de la institución educativa. Es muy importante también hacer hincapié a las familias con respecto al portafolio que el estudiante está organizando con sus evidencias, como resultado del desarrollo de las actividades. El portafolio se constituye en un organizador que porta las evidencias del progreso y las competencias. Y estos productos se encuentran ordenados por fechas, con sus datos personales. Pero es importante también señalar que el portafolio no tiene que ser un folder. Puede ser un sobre grande, elaborado por los niños con su familia, una bolsa de papel con etiqueta. Puede ser también un espacio virtual. Si el estudiante está en la capacidad de organizar un Drive,
con todas sus evidencias, ¡qué bien! Y ese es su portafolio. La idea es no exigir que sea como clásicamente se ha usado, un folder. Usemos todos los recursos que tengan los estudiantes, evitando estrés por un gasto innecesario que los estudiantes usen, que ellos mismos con su familia decoren, le pongan su nombre y que estén atentos a guardar esos productos. Muy bien, hemos visto entonces aspectos respecto al recojo de las evidencias, la periodicidad, el hecho de los acuerdos comunes con la familia, tener en cuenta los avances que tiene el estudiante respecto a la competencia, también los acuerdos del trabajo colegiado en la institución educativa. Veamos ahora el análisis de evidencias. Yo les preguntaría a todos ustedes, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer cuando vamos a analizar una evidencia? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta primero? ¿Qué dicen ustedes? Sí, estamos de acuerdo. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta son las competencias. Las competencias que vamos a valorar. Y en las competencias lo que nos preguntamos es ¿qué implica esa competencia para el estudiante? ¿Qué le está exigiendo al estudiante? Pero también ¿qué implica para el docente? Porque el docente es el que va a la retroalimentación en el marco de esa competencia. Pueden encontrar ustedes en cada una de las actividades, sesiones que se van trabajando, estas competencias en la guía docente para la programación semanal. Un segundo aspecto viene a ser el producto de los estudiantes y los criterios de evaluación. En este caso, para la revisión del producto, los estudiantes ya conocen qué le ha exigido la experiencia de aprendizaje, porque se le plantean los propósitos. Y ustedes también tienen que tener en cuenta esos elementos que son claves para ellos. Un tercer paso es describir el progreso. Y para eso nos ayudamos de los estándares de aprendizaje. El estudiante, pues entonces, tiene que describir poco a poco, con ayuda de ustedes, lograr ver cómo está progresando, de qué manera progresa. Y ustedes tienen que ayudarse de los estándares de aprendizaje. Por último, siempre hay que tener en cuenta que la retroalimentación tiene que ser pertinente y oportuna en el análisis, tanto en el tiempo como en el análisis que ustedes hacen de esa misma retroalimentación. Un punto importante en el recojo y análisis de evidencia de aprendizaje es que tenemos que ser pertinentes y oportunos, cuidando siempre de respetar los canales de comunicación previamente establecidos a través de las evidencias de aprendizaje que compartan sus estudiantes. Desde ahí, ustedes realizan la retroalimentación formativa. Pero ojo, yo quiero dejar bien en claro, no estamos diciendo que la retroalimentación se hace al final de la actividad de aprendizaje, cuando me entregan las evidencias. En realidad, ustedes como mediadores del aprendizaje realizan retroalimentación en todo el proceso del aprendizaje. Muy bien, pasamos a un tercer bloque. Pero no quiero pasar al tercer bloque sin que ustedes tengan relación con lo que hemos visto anteriormente. Primero, nos hemos ubicado en la retroalimentación y la importancia de la retroalimentación en esa autonomía que va logrando el estudiante en su aprendizaje. Segundo, hemos visto cómo recogemos, cuándo recogemos las evidencias y el análisis de las evidencias. Y ahora vamos a entrar a lo que es la retroalimentación y cómo realizar la retroalimentación en escenarios con conectividad y sin conectividad. Un primer elemento entonces
es cómo podemos retroalimentar. ¿De qué manera vamos a retroalimentar? Y la retroalimentación puede ser ofrecida a los estudiantes de diversas formas, a través de preguntas, con descripciones del trabajo realizado, ofreciendo comentarios, ofreciendo sugerencias, o también en algunos casos modelando, porque también nosotros podemos modelar. Permítanme compartir otra diapositiva para ir reflexionando sobre lo que estamos conversando. ¿Cómo podemos retroalimentar? A través de preguntas, por supuesto. Una pregunta, por ejemplo, puede ser que el estudiante revise su propio producto en relación a cómo fue el proceso de su desarrollo, tanto al inicio, en el proceso, en el cierre. Otro es la descripción del trabajo realizado en función al propósito que tenía, a la competencia que tenía que trabajar. También podemos ofrecer comentarios que valoren los avances y los logros. Esos comentarios que van dirigidos a describir al estudiante dónde se encuentra, cómo está progresando, y esa experiencia de aprendizaje, cómo lo está llevando cada vez más a avances y a progresos. No hay necesidad de comparar el trabajo del estudiante con otro, simplemente que valoren, comentarios que valoren los avances y los logros. También podemos ofrecer sugerencias para mejorar, y esas sugerencias para mejorar pueden ser brindando un conjunto de sugerencias, de pautas, de orientaciones a lo largo del proceso de la enseñanza-aprendizaje, para que luego nos acerquemos a producir la evidencia. Ojo, les reitero lo que les decía hace un momento. No vayamos a creer o construir la idea que la retroalimentación solo se hace al final de la actividad. Para nada. El proceso también tiene que servir como momentos para retroalimentar. Y ahí viene con mucha fuerza la mediación docente, lo que ustedes están trabajando. Y sé que ustedes, muchísimos de ustedes, están haciendo valiosísimas intervenciones para comenzar poco a poco a mejorar y a proyectar su presencia como mediador, como experto, dando una retroalimentación constructiva, pero también oportuna, porque no basta con retroalimentar, sino también que esa retroalimentación sea oportuna. Por último, ofrecer modelos de referencia. En este caso, nosotros también, si creemos que el estudiante necesita algún modelo que le pueda servir como ejemplo, lo podemos dar. Esos procesos son los que ustedes van decidiendo, maestros y maestras. ¿Cómo desarrollar esta retroalimentación? ¿En qué momento plantearlo con preguntas? ¿En qué momento describir mucho más el trabajo? ¿Qué comentarios le voy a ofrecer? Pero comentarios que valoren el logro y que le propongan propuestas de mejora. Ofrecerle sugerencias, claro que sí. Y en algunos casos, plantearle modelos para que pueda ir aprendiendo. El estudiante tiene diversos retos, así como nosotros. Nosotros mismos tenemos un conjunto de retos al cual nos hemos ido moldando. Nos hemos comenzado a acostumbrar al Cisco, al Meet, al Facebook Live, al Zoom, a tener reuniones con nuestros trabajos colegiados. Imagínense ustedes los estudiantes en estos entornos. Necesitan de nosotros, necesitan de nuestra mediación, necesitan de la retroalimentación que nosotros le vamos brindando. Y para esa retroalimentación tenemos que mirar entonces los escenarios en los cuales nos vamos desarrollando. Y es cierto, algunos de nosotros trabaja en escenarios con conectividad y tenemos algunas herramientas tecnológicas que podemos utilizar. Pero también es cierto que hay otros maestros y maestras que trabajan en escenarios sin conectividad. Y eso nos tiene que llevar a un análisis de nuestro propio trabajo y cómo lo vamos a desarrollar. Retroalimentar según los escenarios.
En un escenario con conectividad, lo primero, y eso ya lo hemos señalado, es la recepción de la evidencia, respetando, por supuesto, los canales de comunicación y los acuerdos que hemos tenido con la familia. Un segundo paso es un comentario oral o escrito. Ojo lo que estoy señalando, porque ya ustedes los están haciendo. Muchos de ustedes hacen comentarios orales, muy descriptivos, y eso es bueno, porque es una retroalimentación formativa, centrada en la descripción de lo que el estudiante está haciendo. Y ustedes, muchos de ustedes hacen comentarios orales y los envían por WhatsApp, por mensaje o grabado, y eso está bien. Entonces podemos realizar comentario oral o escrito que describe lo que logra el estudiante, lo que le falta mejorar. Hay que usar las diferentes formas de retroalimentación que ya hemos estado comentando. Las preguntas, las descripciones, los comentarios que valoran los avances, los logros, las sugerencias, los modelados. Esas formas de retroalimentación que se ajusten mejor a la comprensión de los estudiantes. Y por último, describir las estrategias utilizadas, los procedimientos utilizados y cómo mejorarlos. La retroalimentación, como decíamos al inicio, tiene que apuntar a que el estudiante sea consciente de cómo está aprendiendo, de qué está aprendiendo. También pueda regular su aprendizaje, pueda ver su ritmo de aprendizaje y favorecer la construcción de su autonomía en el aprendizaje del estudiante. Otro aspecto viene a ser el escenario sin conectividad. Y ahí también ya hemos ido avanzando. ¿Qué pasa en los escenarios sin conectividad? También tenemos que recepcionar evidencias desde los sistemas de comunicación comunitario u otro sistema que ustedes van poco a poco desarrollando. Es necesario que maestros y maestras, acompañados de los líderes pedagógicos que son los directores, logremos sistemas de comunicación comunitaria para recepcionar en determinados puntos esas evidencias de nuestros estudiantes para que podamos brindarle retroalimentación pertinente y adecuada. Un segundo punto en el escenario sin conectividad viene a ser el seguimiento y planificación de las competencias. Pero ojo, ahí quiero precisar algo. Cuando digo sin conectividad, no estoy excluyendo a los colegas de conectividad. En realidad, tanto los maestros y maestras que trabajan con conectividad o sin conectividad tienen que hacer un seguimiento y planificación de las competencias que se están desarrollando o que deberían estar desarrollando los estudiantes en esos momentos. Y eso ustedes tienen a dónde acceder. Tenemos una programación semanal por competencias que está en la plataforma digital a la cual ustedes pueden acceder y pueden estar siguiendo. Pero en este escenario sin conectividad, ese seguimiento y planificación de las competencias que deberían desarrollar los estudiantes nos permite mapear las competencias que se esperan desarrollar de acuerdo a las evidencias recogidas. ¿Y qué nos permite eso? Brindar retroalimentación. ¿Y cómo vamos a brindar retroalimentación? Por esos canales comunitarios que poco a poco tenemos que comenzar a desarrollar para que el estudiante reciba de nosotros la retroalimentación efectiva y oportuna. El estudiante no va a poder trabajar, no va a poder desarrollar si es que no es posible que nosotros podamos recoger esas evidencias. Hay que ofrecerle pautas a los estudiantes, a sus familias, para que organicen sus portafolios en los que puedan guardar los productos que han elaborado. Es importante que ambos colegas, los que trabajan con conectividad o sin conectividad, tengan claro que lo que estamos haciendo es una mediación en el aprendizaje y que la retroalimentación sirve para que el estudiante vaya construyendo su aprendizaje con los andamiajes que nosotros le vamos proporcionando. Entonces, tenemos que ir mirando cómo vamos a realizar ese trabajo. Pero no nos quedemos quedar en la teoría nada más, porque seguro ustedes estarán preguntando, sí, pues hemos hablado
del análisis de evidencias y de la retroalimentación, pero eso es algún elemento teórico que sí ayuda, pero no necesariamente es la práctica que uno quiere. Vamos a compartir entonces ahora con ustedes nuevamente, vamos a compartir, ojo, les digo, una de las actividades a las cuales los estudiantes se van conectando. Este es un ejemplo de primaria, emisión radial en castellano, quinto ciclo, del área de personal social, semana 9. Y ahí ustedes tienen en pantalla la guía docente para la programación semanal, que, ojo, están publicadas todas las semanas, están publicadas en el portal web de la estrategia Aprendo en Casa. ¿Y qué encontramos en esa guía? La sesión, el propósito, por ejemplo, dice, el propósito de esta sesión es que los estudiantes dialoguen, identifiquen y describan las costumbres y las rutinas que favorecen o afectan la convivencia familiar. Y también encontramos la competencia, convive y participa democráticamente. Y la evidencia, la descripción de la evidencia. Y le dice, escribe 3 nuevas costumbres que hayan surgido durante el aislamiento social y explica en qué consisten, cuándo las realizan y cómo favorecen la convivencia en el hogar. Pero vayamos a recordar lo que ya hemos conversado hace un momento. ¿Qué tenemos que hacer para analizar una evidencia de aprendizaje? Las acciones tienen que ser, sí o sí, revisar la competencia. ¿Y qué implica la competencia para el estudiante? Y el nivel de logro de esa competencia. Un segundo elemento es revisar el estándar de aprendizaje en relación a la competencia que estamos trabajando. Colegas, no nos podemos olvidar de esos elementos clave. Nosotros tenemos que apropiarnos de lo que la competencia nos está pidiendo, de lo que implica la competencia para nosotros y para el estudiante. Y desde ahí también ayudarnos con un soporte fundamental como es el estándar de aprendizaje. Y por último, buscar la coherencia y relación de la evidencia que nos está pidiendo con la capacidad o capacidades priorizadas de la competencia en esta sesión que le estamos presentando. Veamos ahora un ejemplo de retroalimentación. Y seguimos, ojo, sí les quiero decir, por favor, no perdamos de vista esta sesión que hemos escrito hace un momento. No podemos perder de vista esa. Vayamos a ver el ejemplo de retroalimentación. Seguimos en una emisión radial en castellano, quinto ciclo, personal social, semana 9. Y ahí está el trabajo de Sheila. Dice ella, para convivir en familia. En mi familia tenemos acuerdos para una mejor convivencia. Estas son saludarnos en las mañanas, ordenar nuestros cuartos, ayudar con la limpieza de la casa, preparar el lugar para escribir mis clases, cuidar y ayudar a mis abuelos. ¿Qué nos estaba pidiendo la descripción de la evidencia? ¿Qué nos pide la descripción de la evidencia? Dice, escribe 3 nuevas costumbres que hayan surgido durante el aislamiento social y explica en qué consiste, cuándo las realizan y cómo favorecen la convivencia en el hogar. ¿Cómo voy a analizar esa evidencia? Ya lo dijimos. Tenemos que tener muy clara la competencia, el estándar, las capacidades que estamos trabajando o la capacidad que estamos trabajando en este caso. Quiero antes de seguir, siempre reflexionar con ustedes que no estamos dando un ejemplo de análisis global de la competencia, porque solo hemos tocado una sesión y no un conjunto de sesiones que seguro se han desarrollado dentro del marco de esa competencia. Pero sí creemos que es importante para que nosotros vayamos comprendiendo cómo vamos a dar la retroalimentación a nuestros estudiantes. Entonces, frente a la evidencia y a las especificidades y a los criterios que la evidencia me está planteando, le vamos a decir, Sheila, en el trabajo presentado, has logrado asumir nuevas responsabilidades. Y lo ha precisado ella, y eso está clarísimo, ustedes lo pueden ver en el trabajo, en el punto 4, cuando ella dice, preparar el lugar para escribir mis clases. Y miren,
está identificando ese nuevo escenario de vida que tiene para aprender, porque prepara el lugar para escribir, para trabajar, para estudiar sus clases. Y en el punto 5 dice, cuidar, ayudar a mis abuelos. Seguro que en este aislamiento social, ella también es parte y colabora en el cuidado de sus abuelitos. También ha logrado identificar acuerdos que contribuyen a tener una buena convivencia en el hogar. Y eso lo podemos ver en el global de la evidencia, porque ella misma señala, tenemos acuerdos, dice, para una mejor convivencia, saludarse, ordenar los cuartos, ayudar en la limpieza. Entonces, vamos identificando y vamos escribiendo lo que Sheila logró. Pero también nos vamos a dirigir a Sheila y le decimos, Sheila, para mejorar el trabajo, ¿podrías explicar un poco más en qué consisten esos acuerdos que señalas? Porque ella sí lo dice, sí lo identifica, pero no dice en qué consiste. ¿Cómo haces para realizarlos? ¿No? ¿Cómo interviene ella? ¿Crees que han ayudado a tener una mejor convivencia en casa? ¿Esos acuerdos a los cuales ella se relaciona? ¿Crees que hay otros acuerdos que ayudarían a tener una buena convivencia en casa? Le vamos planteando entonces a Sheila algunas preguntas que le permitan reflexionar cómo ir mejorando su trabajo, cómo ir ampliando ese trabajo. Colegas, es importante entonces que tengamos en cuenta el proceso que hemos llevado a cabo hasta este momento, Y siempre tenemos que ir ubicándonos en el contexto. Hemos hablado sobre la retroalimentación, la importancia de la retroalimentación en el aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, estamos hablando de la importancia de la mediación docente, del rol docente en el proceso del aprendizaje del estudiante en estos entornos a distancia, tanto en conectividad o sin conectividad. También hemos hablado sobre el recojo de las evidencias y el análisis de la evidencia. Y por último, nos hemos detenido un poco más en la retroalimentación. Y hemos visto con un pequeño ejemplo sobre cómo vamos a retroalimentar a nuestros estudiantes y de qué manera nosotros podemos ir cada vez más y más aportando a construir una identidad docente en ese entorno nuevo en el cual estamos trabajando con los estudiantes. Muy bien, estimados colegas, hemos llegado a la sección donde respondemos las dudas e interrogantes que ustedes nos manifiestan por diversos medios. Hemos analizado las preguntas, y son bastantes por cierto, en búsqueda de aquellas que tienen mayor frecuencia, y les reiteramos nuestro compromiso por hacer lo posible por responder todas sus preguntas. Sin embargo, si el tiempo no lo permite, les brindamos nuevamente el enlace para que ingresen a las preguntas frecuentes que responden a muchas de las dudas propuestas el día de hoy, y en anteriores directos lo invitamos a revisar el siguiente enlace. Quiero ahora más bien que me permitan solo un momentito para llevarlos hacia el trabajo de... No lo tengo, permítame un momento. Quiero compartir acá. Aprendo en casa. Muy bien, ya estoy y estoy compartiendo con ustedes Aprendo en casa. Quiero que vayamos a ver, porque ustedes seguro dicen, bueno, pues hay cantidad de preguntas que se han planteado ahora, ¿sí? Pero también les digo que cada vez que ustedes hacen preguntas, nosotros los respondemos. A veces no directamente aquí en este enlace, pero pueden encontrarlo aquí en Encuentra Orientaciones. Entran en Orientaciones, entran a Docentes, ingresan, y aquí arriba en la derecha dice Necesitas ayuda. Y aquí pueden encontrar ustedes las preguntas frecuentes. Es decir, aquellas preguntas que ustedes hacen y que tal vez por el tiempo no los podemos responder aquí. Puedes ver, por ejemplo, si ustedes entran, aquí está, en planificación, hay un conjunto de preguntas que ustedes han realizado y que están con respuestas. Ahí están las respuestas que ustedes pueden encontrar algunas de sus dudas. Pero ¿qué sucede
Si en estas preguntas frecuentes ustedes no encuentran la pregunta que ustedes tienen, la duda que ustedes tienen, también pueden ir al formulario de consultas, que ya es individual. No necesitan poner su nombre, suficiente su DNI, pero sí tienen que colocar, ojo, su correo electrónico para que puedan recibir directamente una respuesta. Quería solo un momentito compartir ese espacio con ustedes porque me parece interesante que sepan que pueden acudir a estas preguntas frecuentes o hacer también consultas directamente a través del formulario de consultas. Muy bien, vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Acá tengo la pregunta de una maestra que me dice, ¿es correcto si pido a los padres de familia que envíen todos los días sus evidencias al grupo de WhatsApp? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hemos estado viendo ahora, justamente cuando estábamos trabajando nosotros sobre la periodicidad, ¿no? No necesariamente, ojo, no necesariamente se deben solicitar evidencia todos los días, porque depende del momento en el que se encuentre el estudiante en el proceso de aprendizaje. Pero eso sí, los estudiantes van desarrollando sus evidencias de sesión en sesión. Esta decisión de la periodicidad ya lo conversamos con ustedes. Tiene que ver con el diagnóstico que han trabajado ustedes, con el desarrollo de las competencias que se han planificado desarrollar a través de las experiencias de aprendizaje. Entonces, esto significa que se solicitarán evidencias cuando el estudiante ha tenido tiempo de desarrollar los aprendizajes que se esperan de él. Se recomienda dosificar el envío de evidencias, las mismas que deben guardar relación con las competencias planificadas y el progreso que va manifestando el estudiante. Es muy importante que tanto la frecuencia como el medio por el cual se presentan las evidencias estén en común acuerdo con las familias, respetando las condiciones de acceso tecnológico. Pero también, ojo, tiene mucho que ver los acuerdos que se han tomado de manera colegiada a nivel de la institución educativa. Muchas gracias a la maestra por su pregunta. Acá tenemos otra pregunta interesante porque es bastante compleja, por si acaso, ¿eh? Nos dice, ¿qué estrategias o acciones debe realizar el docente ante la situación de los estudiantes que solo reportan ingreso a los multicanales, pero que no envían ningún producto de evidencia de su aprendizaje? Ojo con la pregunta, son dos en realidad. Uno dice, ¿qué tiene que hacer el maestro? Porque el estudiante sí ingresa, sí reporta ingreso a alguno de los multicanales, TV, web o radio, pero no envía el producto de evidencia de su aprendizaje. En ese caso, el docente, con el apoyo del equipo directivo, debe establecer una estrategia de comunicación directa o comunitaria con las familias de los estudiantes que aún no presentan alguna evidencia de su actividad de aprendizaje. Por ejemplo, es posible establecer un punto de acopio en el que las familias dejarán los portafolios con las evidencias de los estudiantes cada 15 días, cada 3 semanas, cada semana, dependiendo del tiempo acordado y de las posibilidades de desplazamiento. El docente tiene que orientar a las familias de los estudiantes para que realicen el envío de esas evidencias. Ahí quiero detenerme en algo que un maestro también me señalaba. Me decía, pero yo puedo brindar al estudiante una retroalimentación aunque no tenga la evidencia. ¿Eso es cierto? ¿Yo puedo brindar retroalimentación al estudiante aunque no tenga la evidencia? La pregunta sería entonces, ¿sobre qué voy a dar retroalimentación? ¿Sobre qué voy a ver el nivel de logro o avance del estudiante? Lo que yo puedo dar en ese caso son orientaciones, ayudas, pero no estoy brindando retroalimentación. Por eso es importante, colega, que recojamos las evidencias, busquemos canales comunitarios, pero tenemos que buscar medios de comunicación para que podamos tener las evidencias y brindar una retroalimentación al estudiante acerca de lo que está logrando hacer y todavía lo que le falta mejorar. Es necesario orientar a los estudiantes para que organicen sus portafolios. Y ahí tenemos un fuerte trabajo con las familias para que ayuden. Y ya le hemos dicho que cuando hablamos de portafolio, no nos estamos refiriendo a que el estudiante compre algo físico.
puede ser algo que ya tiene en casa. No necesariamente un estudiante que tiene todo el dominio de un entorno virtual y puede hacer un Drive va a tener que presentar sus evidencias impresas. Lo puede compartir con ustedes a través del Drive, pero son diferentes estrategias que se pueden hacer. Veamos la estrategia 3. Disculpen, la pregunta número 3. Me confundo porque parte por ahí, parte diciendo, ¿no? Señala el maestro, dice, en la estrategia Aprendo en Casa, ¿a qué se le llama actividades complementarias? Interesante. Y se ve pues que el maestro está leyendo y ha leído seguro la resolución viceministerial 093 y la 097, en la cual encontramos estos elementos, ¿no? Bien, las actividades de aprendizaje complementarias son aquellas actividades que el docente propone a los estudiantes cuando determina determinadas situaciones. Por ejemplo, requiere adecuar la experiencia, el reto o desafío, porque considera que es muy alto o muy bajo y el estudiante no va a poder aprender y por lo tanto no va a poder progresar en la competencia que aún no la tiene desarrollada o ya la está desarrollando. También puede plantear actividades complementarias cuando necesite contextualizar esa actividad de la estrategia para garantizar la comprensión de la actividad. De igual manera, puede también desarrollar actividad complementaria realizando cambios para que la actividad se adecue a los niveles de competencia y saberes de los estudiantes. Pero sí, se considera necesario hacer énfasis en que ayuden a los estudiantes a analizar más información, mejorar algunas prácticas, reflexionar algunos aspectos o articular otros saberes, sin llenar de más tareas. No se trata de que yo les doy todas las tareas de la estrategia Aprendo en Casa, pero además les doy otras tareas más. Lo que tiene que hacerse es reemplazar una con otra, si no también vamos a generar estrés en el estudiante. Por eso estamos hablando de adecuación en el aprendizaje. También, ojo, podemos utilizar los cuadernos de trabajo, seleccionando páginas de ellas o fichas de lectura que contribuyan con la competencia. Pero se dan cuenta que cuando estamos conversando sobre las actividades complementarias, siempre estamos hablando de la competencia, porque ese es el eje orientador para nuestras actividades complementarias, para contextualizar, para adecuar, para los énfasis, para los cambios que ustedes propongan. La competencia es el elemento que nos está orientando en relación a lo que el estudiante está logrando. Muy bien. Permítame un segundo. Una pregunta más. Dice, ¿es necesario comunicarse con los padres de los estudiantes de secundaria para ver si estos están siguiendo las clases o lo puedo hacer directamente con los estudiantes a través de su celular? Interesante pregunta, ¿no? Imagino que ya ustedes también se están respondiendo. Miren, ve, la comunicación directa con los estudiantes depende de los acuerdos establecidos previamente con sus familias y su autorización para establecer dicha comunicación. Es muy importante que estas decisiones se tomen en común acuerdo con las familias de esos estudiantes, respetando las condiciones de acceso tecnológico de dichas familias y con conocimiento, ojo ahí, de los directivos de la institución educativa. Adicionalmente, se sugiere organizar momentos específicos destinados a la escucha y acogida de las inquietudes de los estudiantes y sus familias, como parte de nuestro rol docente, de acuerdo con las preocupaciones generadas por la situación actual de cuarentena, la falta o poco acceso a los canales de web, radio, TV, que los afecta y afecta la participación del estudiante en sus actividades. Acógelos para ayudarlos y darles solución viable. Tú eres el maestro, la maestra, estás haciendo la mediación en el aprendizaje, pero también es cierto, en muchos casos, eres el soporte emocional
de esos estudiantes. Muy bien. Vayamos a otra pregunta. Nos dice la profesora, ¿cómo puedo registrar las evidencias de mis estudiantes que utilizan diversos medios de comunicación y de aquellos que no acceden a ningún medio? Nuevamente dos preguntas, ojo. Me pregunta, ¿cómo registra las evidencias si sus estudiantes utilizan diversos medios? Es decir, tiene un aula y los estudiantes, hay un grupo que trabaja en la web, hay otro grupo que trabaja con TV y hay otro grupo que trabaja con radio. Y también hay algunos que no acceden a ningún medio. Complicada la situación, ¿no? Pero miren, ve, la forma de registrar las evidencias, sin que sea una dificultad del medio que se emplee, debe seguir la misma orientación que se aplica cuando se trata de un único medio o canal de comunicación. La diferencia estará en que es posible que, dadas las diferentes experiencias de aprendizaje, los estudiantes manifiesten progresos de la competencia a través de diferentes evidencias. Eso sí va a ser más exigente para el maestro, para la maestra. Pero el registro de la evidencia es única, porque es la misma competencia la que está trabajando. La diferencia estará en el tipo de evidencia que presente el estudiante y eso le exige más bien al maestro, a la maestra, una mayor dedicación para dar la retroalimentación. Ya dijimos también hace un momento que en el caso de que no sea posible la comunicación con las familias, hay que hacer seguimiento a las actividades que desarrollan a través de las sesiones radiadas o televisivas, para contar con los insumos de ese trabajo que posteriormente podemos revisar. Hay que recoger las evidencias por esos canales comunitarios o cualquier otro que ustedes hayan ideado. Y he visto de verdad publicaciones de muchos maestros y maestras y quedo muy alegre, muy satisfecho porque han usado ustedes canales de comunicación distintos y variados, pero tienen contacto con las familias de sus estudiantes y sé que están haciendo un buen trabajo y cada vez mejor. Por eso espero que esta transmisión, este directo, nos vaya ayudando. Vayamos con una última pregunta y les pido disculpas nuevamente por no responder a todas porque son muchísimas, pero ya les dije que en las preguntas frecuentes o en las consultas directas también podemos seguir atendiéndolos. Nos dice acá el profesor, nos dice, ¿cómo se realiza el monitoreo a los estudiantes? Y ahí hay que recordar lo que nos plantea la resolución viceministerial 097, que detalla que una de las acciones a tener en cuenta por el profesor, por la profesora, para el desarrollo de las actividades pedagógicas es el monitoreo. El monitoreo, entonces, es el seguimiento, al avance de los estudiantes a través de los medios de comunicación establecidos con ellos, para que les cuente cuáles son sus dificultades, cómo desarrollan las actividades, qué aprendizajes han desarrollado, qué ayudas o soportes requieren. Para realizarlo, el docente tiene que planificar las estrategias de acompañamiento y monitoreo para el desarrollo de las actividades de aprendizaje con el apoyo de las familias. Todo ello, por supuesto, previamente acordado, como ya se ha mencionado. Debe mantener comunicación con las familias, según los acuerdos previos establecidos, para brindar a través de ellos orientaciones, recoger información de cómo se están desarrollando esas actividades. Como parte de este monitoreo, es necesario también sistematizar la información sobre el recojo y avance de los estudiantes, así como el número de estudiantes por clase que lograron tener acceso a las estrategias y recursos brindados durante la etapa a distancia. Maestros y maestras, les agradecemos por todas las preguntas que hay. No podemos responder a todas, pero espero haber respondido a algunas que creo que son las más recurrentes. Bueno, es muy importante que para culminar esta sesión hagamos un recuento de algunas conclusiones. Veamos. La primera conclusión, la retroalimentación es parte fundamental de la evaluación formativa. ¿Y en qué consiste la retroalimentación? En la devolución de información a una persona, al estudiante, en la que se describe sus logros
o oportunidades de mejora en relación con los criterios de evaluación. Ayuda a comprender modos de aprender, a valorar procesos, resultados, a autorregularse y orientar al estudiante hacia la autonomía de su aprendizaje. Una segunda conclusión es que el recojo y análisis de evidencia nos permiten tener acceso a información valiosa para realizar una retroalimentación oportuna, apropiada y precisa, sabiendo qué ha logrado el estudiante y qué le falta para mejorar. Por último, la tercera conclusión que podemos precisar ahora, es importante realizar una retroalimentación formativa, elaborando un comentario en el que se describe lo que el estudiante aprendió en la actividad o lo que necesita ser mejorado, mencionando las estrategias utilizadas para aprender y provocando la reflexión, metacognición o metaaprendizaje del estudiante. Bueno, con las respuestas y las conclusiones, paso a agradecerles por su participación, ya que nos ayuda a seguir mejorando en esta nueva etapa que se nos ha presentado como un gran desafío, tanto a nivel del Ministerio como de la Nación. Recuerda que la retroalimentación es fundamental para el rol de mediadores de aprendizaje. Ustedes construyen su identidad docente en ese entorno virtual, en ese entorno remoto, a partir de la mediación, a partir de la retroalimentación. Debemos buscar la forma más viable de estar en contacto con los estudiantes y sus familias para que podamos recibir sus productos y darles la retroalimentación oportuna y pertinente que les permita avanzar en su desarrollo de las competencias. Quería invitarlos también a que se inscriban, maestros y maestras, al tutorial para el diseño y gestión de proyectos. Ya está, por si acaso, en el portal de Perú Educa la preinscripción para el tutorial para el diseño y gestión de proyectos. Asimismo, también los invitamos al curso de competencia digital. No quiero despedirme, colegas, maestros, maestras, sin agradecerle por su valiosa participación y entusiasmo por este tipo de actividades. Nos motiva a esforzarnos mucho más, a estar con ustedes mucho más cerca. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.